Bienvenido a tu siguiente clase de química. Quien te habla, Mr. Alexander Colina. La clase, Cálculos en equilibrio químico. Y la portada ya te va mostrando de qué vamos a hablar. Constantes de equilibrio, reacciones, ecuaciones. Veremos algunas de sus aplicaciones más importantes. Así que el objetivo de la clase será analizar los procedimientos de cálculo que implican la determinación de constantes de equilibrio en las reacciones y concentraciones en el equilibrio, valorando la importancia química de este concepto. Consideremos el siguiente caso. En un recipiente de 10 litros se introduce una mezcla de 4 moles de nitrógeno gaseoso y 12 moles de hidrógeno gaseoso. Al escribir, dice aquí, la reacción de equilibrio será por supuesto la primera parte y la segunda parte, si establecido o sea, el equilibrio, a eso que hace referencia esta pequeña palabra aquí, si establecido es el equilibrio, se observa que hay 0,92 moles de amoníaco gaseoso, determina las concentraciones de nitrógeno e hidrógeno en el equilibrio y la constante de equilibrio que sucede. Primera parte. Por supuesto, si en un recipiente coloco 4 moles de nitrógeno gaseoso y 12 de hidrógeno gaseoso, la reacción es nitrógeno más hidrógeno molecular, producirá el amoníaco del que me están hablando en el problema al final. Escribo la ecuación y ajusto la ecuación por simple inspección colocándole los coeficientes estequiométricos 3 para el hidrógeno, 2 para el amoníaco. Y no olvides que ya que estamos hablando de equilibrio químico, nuestras reacciones que vamos a considerar son todas reversibles, por lo tanto deben tener la doble flecha. Esta es establecer la reacción. En muchos problemas te la dan, en otros tú la tienes que armar, y si no te la dan, tienes que armarla y tienes que ajustarla. Desde que tú escribas bien la ecuación química y la ajustes adecuadamente, dependerán tus cálculos, porque recuerda que la constante de equilibrio, su ecuación, depende de estos parámetros. Pues estamos considerando reacciones elementales, a menos que se diga lo contrario, el docente te dará la ecuación de la constante de equilibrio. Parte B. Si establecido el equilibrio, se observa que hay 0,92 moles de amoníaco, determina las concentraciones del nitrógeno y el hidrógeno en el equilibrio y por supuesto la constante K sub C. Pues es obvio que ya la reacción ha empezado a transcurrir. Entonces tienes dos momentos importantes que analizar. El primer momento es el momento inicial de la reacción y el segundo momento es cuando llegas al equilibrio. En ambos casos tienes que buscar la manera de establecer los moles para poder determinar las concentraciones. ¿Por qué? Porque tu constante de equilibrio tú la vas a calcular en términos de la ecuación de la constante de equilibrio, en la cual tú escribes producto de las concentraciones de los productos, valga la redundancia, o multiplicación de las concentraciones de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos. En este caso solo hay un producto, por eso solo aparece amoníaco, dividido para el producto de las concentraciones de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos, en cuyo caso para el hidrógeno es 3 y para el nitrógeno 1. Quiere decir que necesitas las concentraciones, pero te dan moles, incluso te lo pueden dar en gramos y tú tienes que llevarlo a moles. En el momento inicial tienes 4 moles de nitrógeno y 12 de hidrógeno, y si estamos hablando del momento inicial de la reacción, a menos que el problema te indique que ya en el recipiente hay algo de amoníaco o algo del producto, tú tendrás que suponer que en el producto hay 0. Pero si a ti te dicen que ya en el recipiente hay algo en el momento inicial, tienes que colocar esta cantidad aquí. Moles en el equilibrio, cuando ya la reacción ha alcanzado el equilibrio, porque ya la reacción, por supuesto, ha transcurrido. Recuerda entonces que si nosotros representamos el avance de una reacción en el tiempo, y aquí colocamos las concentraciones en el eje Y, en el caso del producto, inicialmente en 0, el producto tendrá una concentración por supuesto de 0 y en la medida que la reacción empieza a transcurrir empieza a subir, pero llegará un punto en el que esa concentración se hace constante y ya no cambia más, ¿verdad? Porque ya en ese punto has alcanzado el equilibrio. En el problema, cuando llegas a este 0,92 es porque ya llegaste al equilibrio, porque te lo están diciendo aquí, establecido este. Entonces tú vas a necesitar obligatoriamente que calcular con base a esos 0,92 moles de amoníaco cuánto se consumieron de hidrógeno y cuánto se consumieron de nitrógeno, escribiendo el cálculo estequiométrico. Y te muestro solo uno, por ejemplo, para que tú, por supuesto, hagas el resto. ¿Cómo sé yo cuántos moles de hidrógeno van a quedar en el equilibrio? Bueno, si se me formaron 0,92 moles de amoníaco, ¿verdad?
entonces yo escribo un cálculo estequiométrico. Digo, bueno, según la reacción química, 2 moles de amoníaco, o para que se formen 2 moles de amoníaco, mira, esto es tema 1, yo necesito 3 moles de hidrógeno. Cuando tú haces esta operación, te da que es 1,38 moles de hidrógeno. Quiere decir que a la cantidad inicial que tú tenías de hidrógeno, que era 12, le vas a tener que restar lo que se consumió, que fueron este 1,38, para saber cuántos te quedaron en el equilibrio. ¿Y cuántos te quedaron en el equilibrio? Pues en el equilibrio me quedaron 10,62. El mismo procedimiento vas a tener que hacer para el nitrógeno, calcular cuántos se consumen a partir de 0,92, solo que aquí ahora dirás, por cada 2 moles de amoníaco necesito 1 mol de nitrógeno, y eso te va a dar 0,46, quedando que al final en el equilibrio tienes 3,54 moles de nitrógeno. Si es necesario, escucha el video varias veces para que puedas entender, y haz el cálculo tú para que puedas entender lo que estás haciendo. Ahora, la ecuación de la constante de equilibrio me habla de concentraciones, no de moles. Entonces, para eso me dan el volumen del recipiente, 10 litros. Estos moles que yo tengo acá en el equilibrio de nitrógeno, de hidrógeno y de amoníaco, yo los tengo que dividir entre el volumen, porque la concentración de cualquier especie siempre la vas a dividir, siempre la vas a calcular como moles sobre unidad de volumen. Son moles sobre unidad de volumen, en este caso litros. Generalmente somos litros, es decir, usamos la constante, la unidad de concentración en soluciones que conocimos en la unidad 3 como molaridad, es con la que estamos trabajando. Por lo tanto, 3,54, 10,62 y 0,92 los tendrás que dividir para 10, quedando que tus concentraciones son 0,354 molar, 1,062 molar y 0,092 molar. Cantidades que tendrás que sustituir en la ecuación de equilibrio, donde están las concentraciones, y pendiente que algunas de estas concentraciones las tendrás que elevar a un exponente según tu ecuación estequiométrica. En el caso del amoníaco va al cuadrado, en el caso del hidrógeno va a la 3, y en el caso del nitrógeno, va a 1, porque 1 es lo que tiene el nitrógeno aquí, en donde estás viendo en la ecuación estequiométrica. De tal manera que tu constante de equilibrio es este número que estoy pintando aquí de amarillo. Como te he dicho en varias oportunidades, no te preocupes por las unidades de la constante de equilibrio, no interesan, te puedes confundir. Yo usualmente esto no lo hago, no coloco las unidades, no es necesaria la unidad. Lo que interesa es interpretar el valor de la constante. Así que yo te estoy pidiendo que cuando hagas este cálculo trabajes siempre con molaridad, ¿ok? Transforma lo que tengas que transformar para trabajar en molaridad, y solamente repórtame el valor de la constante de equilibrio. Es lo que te pido. ¿Estamos claros? Pasamos en el siguiente ejercicio que tenemos acá. Es un ejercicio que te está diciendo, siempre se ha realizado la reacción tetróxido de nitrógeno, se descompone en dióxido de nitrógeno varias veces, con distintas cantidades, siempre a 134 grados centígrados. Una vez alcanzado el equilibrio, las concentraciones de las dos sustancias en cada muestra fueron para muestra 1, muestra 2 y muestra 3, es decir, se hicieron 3 experimentos. Estos 3 experimentos, en el primer experimento se midieron las concentraciones de ambos, tanto de producto como de reactivo. Bueno, lo dije al revés, tanto de reactivo como de producto. En el segundo experimento solo se midió la concentración del reactivo, o al menos de lo que está en la parte izquierda, y en el tercer experimento se midió la concentración de dióxido de nitrógeno. Te dicen aquí, completa la tabla. Pues estamos trabajando en el equilibrio, estamos hablando de una reacción reversible, entonces básicamente lo que vas a hacer es lo siguiente, tienes que interpretar. Si en el primer experimento me están dando ambas concentraciones, que yo sé que todo está a 134 grados, yo tengo aquí una opción. Ya yo puedo calcular inmediatamente la constante de equilibrio, porque ella va a ser la misma para los 3 experimentos, pues la temperatura no cambia. Y yo puedo calcularla con los datos del primer experimento, porque tengo las concentraciones del tetróxido y tengo las concentraciones del dióxido. Y tengo la ecuación química ajustada. Fíjate que aquí está el exponente del dióxido, ¿no? Aquí está el exponente del dióxido. Sustituyo las concentraciones que me dieron en la ecuación y yo tengo aquí la constante de equilibrio. Y como dije anteriormente, a pesar de que en la mayoría de estas guías y estos textos aparecen las unidades, no me coloque las unidades de la constante de equilibrio, no hace falta. Bien.
¿Qué hago ahora para completar la tabla que me están diciendo? Si la temperatura es la misma, con la misma ecuación de equilibrio, ahora sabiendo cuál es el valor de la constante, hago dos cálculos diferentes. En uno, despejo la concentración que no tengo. En este caso, en el segundo experimento, no tengo la concentración del dióxido de nitrógeno, la despejo de la ecuación. Listo. Y me da en molaridad, porque ya yo tengo las unidades con las que estoy trabajando, no me van a cambiar. En el tercer experimento, la que voy a despejar es la concentración del tetróxido de nitrógeno con el mismo valor de la constante de equilibrio, y esa molaridad, por supuesto, la voy a tener aquí reportada. Pendiente que cuando en este segundo caso despejes la concentración, la tienes aquí elevada al cuadrado, por lo tanto al final vas a tener que calcular una raíz cuadrada para poder llegar al valor que te están diciendo aquí de 0,304. Pendiente de eso. A cierta temperatura, la constante de equilibrio de la reacción siguiente es de 49. Si en un recipiente de 2 litros se colocan 0,400 moles tanto de A como de B, a esta temperatura, ¿cuáles son las concentraciones de todas las especies que están presentes en el equilibrio? Entonces, fíjate en algo. Aunque el problema no te lo dice, las cantidades a reaccionar son equimolares, son estequiométricas. ¿Por qué son equimolares? Porque son X es de igual, porque son la misma para tanto para A como para B, y son estequiométricas, porque los coeficientes estequiométricos de los componentes de la reacción en todas son 1. Te están dando una reacción hipotética y fíjate que los coeficientes estequiométricos en todas es 1. Entonces, procedimiento básicamente el que hemos seguido. Primero que todo, las concentraciones iniciales las puedo tener, claro, tengo el volumen del recipiente que es 2 litros y tengo los moles de los componentes, entonces tengo la concentración de A y tengo la concentración de B en molaridad, 0,200 moles, 0,200 moles, me va a dar lo mismo obviamente. Inicialmente, ¿tengo algo de C, tengo algo de D? No, la reacción no ha empezado a transcurrir. Tendría el problema que decirte que inicialmente se encuentran en el recipiente tantos moles de C y tantos moles de D, y tendría que ponerlos. Pero si no dicen nada, lo lógico es no hay nada de los productos. No hay nada de los productos. No se te olvide eso. Siguiente paso. Lo que te dije hace rato, hay que analizar un momento inicial y hay que analizar cuando ocurre la reacción que ha pasado para llegar al equilibrio. Si X son los moles por litro de A que reaccionan, entonces X también son los moles de litro por B que reaccionan, porque al final están en cantidades estequiométricas. Y X también serían los moles por litro de C y D que se forman. Naturalmente, la reacción te dice que por cada mol de C que se forma necesita un mol de B de consumirse un mol de B y un mol de A. O lo mismo, por cada mol de A y mol de B que reaccionan se forma uno de C y uno de D. Por lo tanto, si hablo de que se consumen 2 de A, aparecen 2 de C. Se consumen 2 de B, aparecen 2 de C. Se consumen 3 de A, aparecen 3 de C. Entonces es la misma cantidad. Esa cantidad la llamamos X. Si es que una de esas cantidades tuviera un coeficiente estequiométrico distinto a 1, tendrías que poner ese número acompañando la X aquí. ¿Por qué? Porque es la proporción en la que se producen o la proporción en la que se consumen. Negativa para los reactivos porque desaparecen, positiva para los productos porque aparecen. Y cuando se llega al equilibrio químico, voy a quitar este color porque no se aprecia mucho. Cuando se llega al equilibrio químico, ponemos aquí amarillo que menos se va a notar, pero disculpa, menos se va a notar, pero se va un poquito más. Cuando llegamos al equilibrio, entonces, ¿qué es lo que hay? Bueno, lo que yo tenía inicialmente de A, menos lo que se desapareció de ella. De B, lo que tenía inicialmente de B, menos lo que desapareció de ella. De C y de D, lo que se formaron de C y lo que se formaron de D. Si es que inicialmente en el recipiente existiera algo de C o algo de D, aquí tendrías que sumarlo. Por ejemplo, si te hubiesen dicho, hay 0,400 moles de C antes de que empiece la reacción, cuando yo lo divido entre 2 me da 0,200, yo tendría que haber colocado aquí 0,200 más X, porque está lo que había inicialmente más lo que se formó. Pero si no hay nada de los productos, simplemente es el valor de X que tengo acá. Mira el video las veces que sean necesarias y escucha esto para que lo puedas comprender. Ahora se conoce la constante de equilibrio, pero no las concentraciones. ¿Por qué dice que se conoce la constante de equilibrio, pero no las concentraciones? Bueno, porque ya tenemos una forma de calcularlo. Aquí tenemos que es 49, en este caso. Entonces ahora
¿Para qué tengo yo que estar haciendo algo más? Sin embargo, todas las concentraciones del equilibrio están expresadas en términos de una variable única, esa X, la cantidad que apareció de los productos o desapareció de los reactivos. Entonces, las concentraciones del equilibrio no iniciales se sustituyen en la expresión de K sub 6 y se despeja de la X. Constante de equilibrio es 49. En el equilibrio, ¿cuánto hay de los productos? X y X. ¿Cuánto hay de los reactivos? 0 menos 200X para A, 0,200 menos X para B. Y eso es igual a la constante de equilibrio. X por X, X al cuadrado. Y aquí tengo 0,200 menos X por 0,200 menos X, 0,200 menos X al cuadrado. Ambos miembros de esta ecuación cuadrática tienen un cuadrado perfecto y esta se resuelve calculando la raíz cuadrada de ambos términos. O sea, fíjate, yo meto este término aquí en una raíz y meto este término aquí en una raíz y naturalmente aquí me queda 7 y aquí me queda esta ecuación. Que si la resuelvo, pues es una ecuación ultra sencilla de resolver porque este 0 menos 200x pasa a multiplicar el 7 para acá, simplifico mi ecuación, despejo el valor de x y me da que es 0,175. Perfecto, ningún problema. Como ya tienes el valor de X, tienes las concentraciones en el equilibrio, porque ¿cuál es la concentración en el equilibrio de A? 0, 200 menos X, 0, 200 menos X, se te va a dar con el valor de X que acaba de calcular, 0,0225 de A. La misma cantidad para B y para C, que es el mismo valor de X, 0,17X, 0,17X. Oye, qué fácil, demasiado fácil. Mira el video las veces que sea necesario. Considera el mismo sistema del ejemplo anterior a la misma temperatura. Si se mezclan ahora 0,600 moles de A y 0,200 moles de B en un recipiente de 2 litros y se deja que alcance el equilibrio, ¿cuáles son las concentraciones al equilibrio de todas las especies? Es el mismo problema. La diferencia es que ahora las cantidades no son estequiométricas. Hay una cantidad diferente de A y una cantidad diferente de B. El mismo procedimiento. ¿Cuánto tengo en el equilibrio para las especies? Si lo que desaparece de A y lo que desaparece en B en moles es lo mismo de lo que aparece en C y lo que aparece en D. ¿Por qué ya aquí lo pongo en molaridad? Bueno, porque lo estamos dividiendo de una vez lo estamos dividiendo entre litros. 0,600 entre 2 es 0,300. 0,200 entre 200 es 0,100. Lo mismo hicimos en el problema anterior, pero quizás no te diste cuenta. Aquí está. ¿Ven? Aquí lo estamos dividiendo. Pero ahora en el siguiente lo estoy haciendo directo. Estoy colocando las cantidades directas. Hazlo en papel y lápiz para que tú mismo te des cuenta. Las concentraciones iniciales se rigen por las cantidades de reactivos que se mezclaron. Sin embargo, los cambios de concentración por la reacción siguen siendo en la misma proporción. 1 a 1 a 1 a 1, porque son los coeficientes estequiométricos, según lo que requieren los coeficientes de la ecuación balanceada. La constante de equilibrio sigue siendo 49. Ahora planteo la ecuación igual, x por x en el numerador, pero ahora es 0 menos 300x por 0 menos 100x igual a 49. Naturalmente esto conduce a una ecuación cuadrática diferente. Si yo desarrollo este producto notable que yo tengo acá es 0,0300 menos 0,400x más x al cuadrado, que lo paso a multiplicar al 49 y yo necesariamente tengo que simplificar esta ecuación y voy a llegar a una ecuación de segundo grado. Esto siempre te va a pasar cuando estas concentraciones son distintas. Las ecuaciones de segundo grado cuadráticas las puedes resolver mediante la ecuación cuadrática o mediante tu calculadora, como lo quieras hacer, pero ten cuidado, ¿no? No vayas a meter la pata. Vas a obtener, aquí en este caso, ¿quiénes son A, B y C? Pues obviamente aquí los ves en la ecuación, sustituyes, el paso aquí está hecho, bueno, para que lo puedas comprender. Y recuerda, es más o menos, por lo tanto tienes dos raíces, 0,309 y 0,099. Presta atención a lo que dice la siguiente diapositiva. La evaluación de la fórmula cuadrática da dos raíces. Una raíz es la respuesta, tiene significado físico. La otra raíz, aunque correcta en términos matemáticos, porque es una solución a la ecuación, es extraña. Esto es que no va a tener significado físico. Pudo haberte dado una positiva y una negativa, inmediatamente agarras la positiva. Pudo haberte dado una positiva real y una imaginaria, inmediatamente tomas la positiva real. Pero aquí te dieron dos valores positivos reales. ¿Cuál es el lógico? Entonces, el valor de X, que es la cantidad que se define como la cantidad en moles de A por litro que reaccionan y la cantidad de B en moles por litro que reaccionan, ¿verdad? Es la clave. ¿Por qué? Porque no puede consumirse más de B que la cantidad inicial presente. Si yo tengo 0,100, entonces X es imposible que sea 0,309. Esa es la raíz extraña.
No puede consumirse más de lo que tengo inicialmente, es absurdo. O sea que 0,309 no es la raíz. En consecuencia, 0,099 es la raíz que tiene significado físico porque es menor que las concentraciones iniciales. Y la raíz extraña es 0,309. Cuando sustituyes ese valor de X en tus concentraciones, por supuesto tendrás los valores que te están reportando aquí en esta diapositiva. Hazlo tú con lápiz y papel. Vuelvo a decirte, mira el video las veces que sea necesario para comprenderlo. Alteración de un sistema en equilibrio, predicciones. Una vez que un sistema de reacción ha alcanzado el equilibrio, este permanece en equilibrio hasta que se altera por algún cambio de condiciones. El principio rector recibe el nombre de principio de, se escribe Le Chatelier, pero se pronuncia Le Chatelier, francés, principio de Le Chatelier. Si un sistema en equilibrio se altera a causa de un cambio de condiciones, aplicación de un estrés, el sistema se desplaza en la dirección a la que se reduce el estrés. Aquí está el principio. Se desplaza en la dirección en la que se reduce el estrés. Si esta tensión dura tiempo suficiente, se establece un nuevo equilibrio. El coeficiente de reacción Q permite predecir la dirección de este desplazamiento y el equilibrio de una reacción puede alterarse mediante tres tipos de cambios. Cambios en la concentración, cambios en la presión o el volumen en reacciones en las que intervienen gases y cambios en la temperatura. La adición o eliminación de reactivos o productos provoca el cambio del valor de Q, pero no modifica el valor de K sub C. Ojo, la constante de equilibrio no se cambia el valor del coeficiente de reacción. Entonces el equilibrio se restablece mediante un procedimiento de reacción a fin de cambiar el nuevo valor de Q al valor inalterado de K sub C. De tal manera que imagínate aquí, al comienzo de una reacción en un reactor de 3,5 litros a una temperatura de 200 grados existen 0,249 moles de nitrógeno y 3,21 por 10 a la menos 2 moles de hidrógeno y 6,42 por 10 a la menos 4 moles de amoníaco. Si el valor de la constante de equilibrio para el proceso de formación del amoníaco vale a esa temperatura 0,65, indica si el sistema se encuentra en equilibrio y en caso contrario, qué es lo que debe ocurrir para que alcance el equilibrio. Buscamos el cociente de reacción con las concentraciones que me dan. Bueno, no me las dan, las calculo. Divido los moles entre el volumen del recipiente. Moles entre el volumen del recipiente. Y resulta que ese valor me da 0,61. Como el coeficiente de la reacción es menor que la constante de equilibrio, el sistema no está en equilibrio. Para que esté en equilibrio tiene que ser igual. Si es menor o es mayor, no está bien. Como lo que ha de ocurrir es que aumente el valor de Q sub C, o sea, Q sub C para que 0,61 llegue a 0,60 tiene que aumentar. Entonces, para que se pueda igualar, entonces el equilibrio se debe desplazar hacia la formación del amoníaco, es decir, hacia la derecha. El equilibrio se tiene que desplazar hacia la derecha si el valor de Q sub C es más pequeño que el valor de la constante de equilibrio. Pero si el valor de Q sub C es más grande que el valor de la constante de equilibrio, la reacción se tiene que desplazar en el sentido inverso de la misma para que se pueda alcanzar el equilibrio. ¿Qué pasa si se incrementa la concentración de los reactivos? Si se incrementa la concentración de los reactivos, Q sub C será menor que la constante de equilibrio, el equilibrio la reacción se desplaza hacia la derecha. Si se incrementa la concentración de los productos, el Q sub C será mayor que la constante de equilibrio, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Disminuye la concentración de los reactivos, Q se hace mayor que la constante de equilibrio, en este caso, entonces el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Si disminuye la concentración de los productos, Q se hace menor que la constante de equilibrio y la reacción tiende a desplazarse hacia la derecha. Lo que se busca siempre es volver a alcanzar el equilibrio. El estrés que se ocasione, la perturbación que ocurra en la reacción, te dirá en qué sentido se va a producir, se va a desplazar la reacción para alcanzar el equilibrio, porque eso es lo que quiere. Cuando se establece una nueva condición de equilibrio, primero, la velocidad de las reacciones directa e inversa se igualan de nuevo. Y segundo, K sub C satisface de nuevo a las condiciones de concentración de reactivos y productos, pues él permanece inalterable. Estos dos ejercicios este ejercicio que te estoy dejando acá son ejercicios de análisis. Quiero que los analices con la información que acabas de ver, por eso te los estoy dejando. No te los voy a explicar porque no voy a hacer el video más extendido, pero te estoy dejando la estrategia y la explicación detallada de qué es lo que sucede y por qué se forma, en todo caso, bajo cada condición, más amoníaco. Dice aquí, dada la reacción en el equilibrio siguiente en un recipiente cerrado, predice el efecto de los cambios siguientes sobre la cantidad de amoníaco presente en el equilibrio.
introducción al sistema de más hidrógeno, eliminación de parte de amoníaco en el sistema. Es decir, ¿qué es lo que pasa si sacas algo de reactivo o si sacas algo de producto? Entonces aquí están las respuestas. Lo mismo aquí en general, en reacciones en las que intervienen reactivos y productos gaseosos, el principio de Le Chatelier permite predecir los siguientes resultados. Si no hay cambio en la unidad total de moles de gas en la ecuación química balanceada, un cambio de volumen-presión no afecta la posición de equilibrio. Q no cambia por un cambio de volumen o presión. Si una ecuación química balanceada comprende un cambio en la cantidad total de moles de gas, el cambio de volumen o presión en la mezcla de reacción provoca un cambio en el valor de Q, lo cual no modifica el valor de K sub C. Aquí están las explicaciones. De tal manera que aquí te dejo otro ejercicio para que lo analices. La adición de un catalizador a una reacción de equilibrio no tiene efecto alguno, no cambian ni Q ni Kc. Si se llega a la mezcla del equilibrio con catalizador o sin él, sin embargo el equilibrio se establece con más rapidez que la presencia de un catalizador. Eso es todo. Y los valores de la constante de equilibrio de reacciones exotérmicas disminuyen si se incrementa la temperatura. Los valores de la constante de equilibrio en reacciones endotérmicas aumentan con el incremento de la temperatura. Ningún otro estrés modifica la constante de equilibrio. Estudia esto, es importantísimo que lo hagas. Y estos son dos ejercicios que te dejo aquí para que repases lo que acabas de entender, lo que acabas de aprender. De hecho, basado en la información que tienes en el primer problema y desde el punto de vista de cómo se analiza una reacción que valga al equilibrio, puedes llegar a los resultados. Ten cuidado con las ecuaciones a las que se convergen porque son casi siempre ecuaciones cuadráticas que tienen dos raíces. En este caso aquí, en este problema te vas a dar cuenta que la raíz extraña es la negativa, no hay mayores problemas. Es un problema típico en el que te preguntan qué pasa si tú adicionas o cambias las concentraciones de los productos o de los reactivos, cuáles son los nuevos valores de las concentraciones. En esta diapositiva te muestro la relación que hay entre la constante de equilibrio expresada en concentraciones y la constante de equilibrio expresada en presiones. Las presiones de los compuestos, según la ecuación de gas ideal, es el número de moles por RT entre B. Si hablo de un gas en particular dentro de una mezcla, hablo de una presión parcial. Y por lo tanto hablamos de los moles de ese compuesto nada más. Esto es un concepto de gases bien interesante, se llama presiones parciales, es lo mismo, solo que estás calculando la presión del gas en una mezcla de gases. Por eso aparece la de A, la de B, la de C y la de D. En términos generales, si es una reacción que A más B produce C y D, las concentraciones se pueden sustituir fácilmente por las presiones parciales de los componentes. Y cada presión parcial se puede establecer como el número de moles de ese componente entre el volumen del recipiente por RT elevado al coeficiente estequiométrico. Obviamente, si te das cuenta, está elevado el coeficiente estequiométrico. Pero el volumen del recipiente nunca va a cambiar, o sea que estos volúmenes en la ecuación se van a cancelar. Y los RT que tenemos acá, en cambio, sin embargo, no. Pero fíjate, no es que se van a cancelar, sino que al colocar número de moles entre B se vuelve concentración. Vamos a modificar eso porque te puedes confundir. No es que se cancela, sino que se vuelven concentraciones en corchetes como las teníamos antes, ya no en presiones parciales, sino. Y queda el RT, la constante de gases por la temperatura absoluta del sistema, elevado a la, fíjate, la suma de los coeficientes estequiométricos de los productos menos la suma de los coeficientes estequiométricos de los reactivos, ¿ves? Y eso se llama delta N, cambio del número de moles, se llama eso, una constante que en ingeniería tiene otro nombre. Entonces la relación entre K sub P y K sub C es esta. Si yo tengo K sub C, la constante de equilibrio expresada en concentraciones, yo puedo calcular el valor de la constante de equilibrio expresada en presiones, multiplicándola simplemente por la constante de gases, la temperatura del sistema, pero la temperatura elevado todo esto al cambio del número de moles que ya viste cómo se calcula. De tal manera que una constante de equilibrio en un sistema a 500 grados, si yo tengo las presiones parciales, la presión parcial del amoníaco, la presión parcial del nitrógeno, la presión parcial del hidrógeno, ¿verdad? En atmósfera yo puedo calcular la constante de equilibrio en términos de las presiones, sustituyendo solo las presiones parciales. Importantísimo algo que te voy a decir aquí. Cuando hablamos de presiones parciales, la presión total de un sistema, la presión total del sistema es la sumatoria de las presiones parciales, es decir, si en ese sistema hay tres gases, la presión total será la presión del nitrógeno más la presión, disculpa, me equivoqué de letra. Presión del nitrógeno más la presión del hidrógeno más la presión del amoníaco. Esto es el principio de la ley de Dalton, que la suma de las presiones parciales de un sistema te da la presión total del sistema. Y además, también por las ecuaciones que vimos anteriormente, la presión parcial de un gas, vamos a suponer la del nitrógeno en esa mezcla, tú la puedes calcular
multiplicando la fracción molar de ese compuesto por la presión total del sistema. Quizás esto no lo utilices ahorita, pero es importante que lo sepas. Bueno, es un concepto de gases, pero lo vamos a usar. Y aquí te dejo un ejercicio bien interesante en el que básicamente tienes que hacer un cálculo de constante, tienes que hacer un cálculo, fíjate, cuántos gramos de un compuesto hay en el equilibrio, o sea, las concentraciones, pero basando los cálculos en la constante de equilibrio expresada en concentración y la constante de equilibrio expresada en presiones. Es un reto. Necesito que revises este ejercicio para que tú lo hagas y te dejo uno de repaso también para que practiques. Que sea de provecho tu clase. Hasta la próxima.